dice que se ha atrapado al francotirador del tarot. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Las razones para que un exmilitar decida disparar contra la sociedad civil. Y sobre todo, ¿qué pasa en el país vecino? Que su gente, adolescentes, exmilitares y público en general, se está disparando a sí misma. Data, francotiradores en Norteamérica, primera parte. Data. Se dice que hay de francotiradores a francotiradores. Se dice también que parte del problema es que los francotiradores, o snipers en inglés, son agresivos. La palabra sniper ha sido adoptada hasta en países como Rusia y Yugoslavia. En español les decimos francotiradores, y en ciertos círculos militares se les conoce también como pacos. La cosa es que la sociedad los ve como algo malo y a evitar. Poco se ha hecho para borrar esa imagen de los francotiradores y claro, de nada ayudan los casos de francotiradores entrenados por el ejército que de repente estallan y comienzan a disparar a los que se supone que van a defender. Muchos de esos casos los revisaremos más adelante. Cuando se habla de un francotirador o de un sniper, nos viene a la mente un tirador selecto con precisión quirúrgica. Se dice que los francotiradores quitan vidas para salvar vidas, y eso pues no deja de ser polémico. Aunque claro, recordemos el caso reciente de una venezolana secuestrada a punta de pistola ante las cámaras de televisión por un sujeto que parecía dispuesto a matarla, que solo pudo ser derribado por un francotirador. La chica salió ilesa, solo con un susto terrible y bañada en la sangre de su secuestrador. Pero el sujeto quedó tendido en el suelo, con la cabeza abierta por un certero balazo cortesía de un tirador oculto, ante las cámaras de todo el mundo. Para los norteamericanos, más de 3 semanas de terror culminaron el pasado 24 de octubre con el arresto de 2 hombres que dormían en un auto. Con ello termina, aparentemente, la ola de ataques mortales de un francotirador que acechaba gasolineras y tiendas de autoservicio. Dicen las autoridades que John Allen Muhammad, de 41 años, y John Lee Malvo, de 17, asesinaron a una mujer en una licorería de Alabama el 21 de septiembre. A partir de ahí, en un lapso de 11 días, escogieron 14 víctimas al azar, gente común y corriente. 10 de ellas murieron y otras 4 fueron heridas en los estados de Maryland, Virginia y Washington. Una carta fue encontrada en una de las escenas del crimen de Virginia. Demandaba que las autoridades depositaran $10 millones en una cuenta bancaria y que solo así los ataques del francotirador acabarían. Si para ustedes es más importante detener estos homicidios que atraparnos, entonces aceptarán nuestra demanda, la cual no es negociable. Eso decía la carta del llamado francotirador del tarot. Pero la postdata fue lo que más aterró a nuestros vecinos estadounidenses. Sus niños no están a salvo en ningún lado y a ninguna hora. La carta demostraba más orgullo que inteligencia, ya que quería que se le depositaran $10 millones en una cuenta ATM para retirar dinero en cualquier parte del mundo. Con una tarjeta de crédito robada, pero solo se puede retirar un máximo de $300 diarios. ¿Y qué iba a hacer? ¿Ir diario a un cajero a exponerse a las cámaras para solo retirar $300 diarios? Un oficial de policía lo dijo. Parece que el francotirador no es muy inteligente. Williams y Malvo fueron arrestados una mañana de jueves mientras dormían dentro de su camioneta en una carretera cercana de Washington. Los 2 sujetos están ya en manos de las autoridades, acusados de llevar a cabo una de las cadenas homicidas más terribles en la historia de ese país. Hasta la Casa Blanca contempló la apertura de bases militares para que los niños pudieran salir en la noche de Halloween a pedir dulces sin miedo y sin riesgo. En las 3 semanas de terror, el número telefónico donde la población podía proporcionar datos sobre los homicidios recibió 138,000 llamadas, 7 veces más que en el caso del Unabomber, que duró 18 años. Los 14 disparos cobraron 10 vidas, pero eso es lo que se sabe hasta ahora. Allen Muhammad estuvo en el ejército de los Estados Unidos y se casó 2 veces. En los pleitos legales que sostuvo con sus esposas, perdió la custodia de sus hijos. Una de sus exesposas declaró en televisión a qué atribuía sus acciones asesinas.
I would say from his childhood, maybe from losing his kids. I mean, the courts gave me my child back. The courts gave his second wife their kids back. And just with, he always loved kids, always. He always loved kids. And I think with a bad childhood and, losing his kids with marriages, I think he just snapped. Yes, he had a terrible childhood. He was just mistreated as a child by his relatives. His mother died. And not beaten. I wouldn't say beaten. Just not given things that they should have been given, treated. Creo que su rencor o la raíz de su comportamiento proviene de su infancia o de haber perdido a sus hijos en 2 pleitos legales. Él siempre amó a los niños y creo que simplemente explotó. Además, tuvo una infancia terrible. De niño fue muy maltratado. Sus parientes lo trataron muy mal al morir su madre. A Allen Muhammad le gustaba manipular a las personas y Malvo llena el perfil del ser manipulable perfecto. No es común que 2 asesinos seriales se hagan compañeros de causa. En todos los casos notorios de homicidios en serie y francotiradores, menos del 20% fueron perpetrados por 2 individuos. Y en ese 20% siempre hay una mente maestra que domina a la mente débil que la quiere imitar. Muhammad fue un jugador de fútbol americano en su época de secundaria. Después de graduarse en 1978, se enlistó en la Guardia Nacional y trabajó como carpintero. 3 años después, se casó con su novia de la secundaria. Uno de sus superiores en el ejército declaró que Muhammad tenía posibilidades de ser ascendido a sargento de pelotón. Pero en 1982 comenzaron sus problemas. Primero, una multa de $100 por no presentarse a trabajar. Y además, fue degradado. En 1983 se le volvió a multar, ahora por golpear a un oficial. Sus ataques de furia comenzaron a notarse. En 1985 se separó de su esposa, se convirtió al Islam, dejó la Guardia Nacional y se unió al ejército. Esto lo llevó a Washington. 3 años después, era ya otra persona. Se casó ahora con Mildred Green, quien también se convirtió al Islam y asistían juntos a una mezquita en Seattle. En 1990, el ejército envió a Muhammad a algunas misiones en el extranjero. Primero a Alemania y después al Medio Oriente a apoyar sus tropas en la guerra del Golfo Pérsico. Como parte de la unidad de ingeniería de combate, su trabajo consistió en ayudar a destruir los búnkers militares en donde, se supo posteriormente, se almacenaron armas químicas. Aunque aún no hay evidencias de que Muhammad o sus compañeros hayan tenido alguna enfermedad relacionada con sustancias tóxicas, el Pentágono reconoció hasta 1996 que algunos soldados, incluyendo algunos en la unidad de Muhammad, pudieron haber sido expuestos a bajos niveles de agentes químicos. Muhammad regresó a los Estados Unidos en 1992. Al pasar los años, el pecho de Muhammad se llenó de condecoraciones militares de importancia promedio. Solo una de importancia mayor, la Army Achievement Medal. Los oficiales militares no han dado detalles acerca de qué fue lo que hizo Muhammad para merecer tal condecoración. Entre sus talentos militares hubo otro que fue destacado y reconocido. Su puntería llegó al nivel de experto. Con su rifle M16, el rifle Bushmaster 223 que se encontró en la cajuela del auto de Muhammad ya fue relacionado con 11 de los 13 homicidios y es la versión civil del M16 exclusivo del ejército. Data. Muhammad dejó el ejército en 1994. Junto a Félix Trotzier, un profesor en artes marciales, abrió una escuela de karate. Prometió que a la escuela asistirían muchos musulmanes, pero eso nunca sucedió. Muhammad comenzó a alardear cada vez que podía y a decir que él había formado parte de las fuerzas especiales del ejército norteamericano. En esas fechas, se interesó mucho por una de las alumnas e iba a la casa de esta sin avisar. Mientras la mayoría de los asesinos seriales tienen algún tipo de disfunción sexual, Muhammad demostró con los años tener una gran necesidad de controlar a los niños. En 1995 no regresó a su hijo después de una visita legal y la primera de sus ex esposas comenzó una batalla legal para alejarlo del estado de Washington. En 1999, su segunda esposa, Mildred, comenzó los trámites para divorciarse de él. En el año 2000, obtuvo una orden para que Muhammad no pudiera acercársele. Dijo que él la intimidaba físicamente y que además había grabado sus conversaciones telefónicas con miras a desprestigiarla. Cambió su número telefónico 3 veces en 5 días y declaró a la corte que le tenía miedo y que se estaba comportando de una manera muy irracional.
10 días después, Muhammad se llevó a sus 3 hijos, 2 de 8 años y 1 de 10, y desapareció. Comenzó una nueva vida en un condado de Washington e inscribió a sus hijos en la escuela utilizando nombres falsos. También sacó un pasaporte legal utilizando un acta de nacimiento que pudo haber sido falsificada. Un año después, conoció a Malvo. La policía de Washington le quitó a los niños y su segunda esposa, Mildred, ganó su custodia. No los había visto en un año. La corte le quitó todos los derechos a Muhammad y nunca más podría visitar o ver a sus hijos. Su frustración creció cuando 2 audiencias de apelación fueron canceladas. En este momento crucial en el que Muhammad perdió su familia, apareció John Malvo. Malvo nació en Jamaica y salió de ese país a los 13 años. Vivió de forma ilegal en Estados Unidos junto a su madre y poco después se fue a vivir con Muhammad en un albergue para indigentes. Malvo asistió por un tiempo a la escuela y sus compañeros recuerdan que cuando tuvieron que entregar un ensayo sobre la guerra de Vietnam, Malvo parecía saber toda la terminología bélica. Decía que su padre había estado en la guerra del Golfo. A fines del 2001, ya sin empleo y sin sus hijos, Muhammad comenzó a comportarse de forma extraña, según dicen quienes lo conocieron. Iba junto con Malvo a una cafetería y se interesó en una guitarrista callejera llamada Hannah Parks, de 20 años de edad, y su hijo Jazz, de 4. Por 3 semanas trató de que Hannah se interesara en él, diciéndole que era un productor de discos y la invitaba a ir a Nueva York. Se interesó también en su hijo, mitad negro y mitad blanco, y cuando le cuestionó su raza, Hannah le pidió no hacerlo. De ahí, la relación se enfrió. Poco después, en febrero de este año, Muhammad fue arrestado por robar hamburguesas, filetes y bolsas de té por un total de $27. 2 meses después visitó a un amigo del ejército al que le mostró 2 rifles y un libro sobre silenciadores. Muhammad y Malvo salieron de Washington y en julio llegaron a la casa de su primera esposa en Baton Rouge. Después localizaron a su segunda esposa y la visitaron a pesar de la orden judicial de que no se acercara. Durante la semana de los asesinatos, un vecino vio el Caprice azul de Muhammad estacionado frente a la casa de su primera esposa. El Caprice azul lo compró en Nueva Jersey. Según el vendedor, Muhammad estaba impaciente y era muy rudo y directo al hablar. Dio 3 razones diferentes para la compra. Primero, que era para su hijo. Después, que era para él. Y después, que lo iba a usar como taxi. 2 semanas más tarde, comenzaron los disparos en Alabama. Al menos 10 veces, la policía pidió datos a su computadora sobre las placas del Caprice azul, pero no había razón aparente para detener a sus 2 ocupantes. Esta información la dio el Washington Post. Si con los asesinatos solo quería atormentar a la policía, a la población y ver cómo iban las investigaciones por televisión, su plan funcionó. La revista Time reveló que el FBI tuvo que alterar un discurso del presidente Bush en donde hacía referencia al francotirador y los recursos utilizados en su búsqueda para no prevenir al asesino. O sea, que si lo vemos con los ojos del francotirador, sus acciones tuvieron repercusión y hasta alteraron las palabras del presidente de la nación más poderosa del mundo. Y bueno, como buenos estadounidenses, ya hasta se está filmando una película con su historia. Entre los miembros de la Armada inglesa existe la superstición de no encender 3 cigarros con un solo cerillo. Esto data de la guerra de Boer sostenida de 1899 a 1902. La llama del cerillo daba tiempo a que un francotirador hiciera sus cálculos pertinentes y le volara la cabeza al soldado que estuviera encendiendo el 3er cigarro. Se dice que un verdadero francotirador reúne información de la estructura de mando militar o judicial y realiza el único disparo que, si se lleva a cabo correctamente, salvará vidas. Desde la invención del arma de fuego, elementos capacitados con su equipo especial han cambiado la dirección de las batallas. A veces lo han hecho tan bien que cambian hasta la dirección de la misma historia. Desde Leonardo da Vinci hasta nuestros días, el tirador a larga distancia ha sido pieza clave en todas las batallas. El francotirador es considerado como una de las armas más efectivas en el campo de batalla. Algunos de ellos han ayudado a su nación de manera heroica, pero otros han sido la desgracia de la misma. Y precisamente de estos casos, de los admirables y de los muy penosos, nos ocuparemos en la segunda parte de este data dedicado a los tiradores quirúrgicos. Los francotiradores. Data es producido por el Warpic e Israel Pérez, supervisado por Rodrigo Enciso, con las voces de Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente. Lo activo. Data.
En la primera parte de este data dedicado a los francotiradores, revisamos el caso del llamado francotirador del Tarot, individuo que hace unas semanas mantuvo bajo terror a Norteamérica. Es innegable que las acciones de los francotiradores han cambiado el curso de la historia para bien o para mal. En esta edición de Data, revisaremos algunos casos históricos, algunos heroicos y algunos muy penosos, pero todos ellos con la característica común de haber trascendido y alterado el orden y la opinión pública. Obviamente no nos corresponde emitir juicios políticos, simplemente hacer un pequeño recuento histórico. Iniciamos esta edición de Data con el caso del coronel Patrick Ferguson de la Armada Británica. Imaginen la importancia de este personaje que hasta una de las armas más letales lleva su apellido, el rifle Ferguson. El coronel Patrick Ferguson también pasó a la historia por algo que, irónicamente, no llevó a cabo. Esta no acción pasó a la historia como el disparo que nunca se llevó a cabo o el disparo que no se efectuó. Cuando ostentaba el grado de mayor, Ferguson obtuvo la misión de disparar y matar a un oficial no identificado. Dicho oficial se encontraba cerca de Germantown, en Pensilvania. Ferguson lo siguió y lo identificó. Lo tenía en la mira. Estando a una distancia de aproximadamente 125 yardas, el hombre que era el objetivo de Ferguson desvió sus pasos dándole la espalda. El mayor Ferguson decidió no dispararle a su objetivo por la espalda. La historia nos dice que el objetivo de Ferguson era nada más y nada menos que el general George Washington. Si Ferguson hubiera disparado, podemos asumir que toda la historia de lo que hoy son los Estados Unidos habría sido afectada. Recordemos que Washington había rechazado convertirse en rey de las colonias inglesas en América por el resultado de la Guerra de Independencia. Irónicamente, también Patrick Ferguson fue asesinado el 7 de octubre de 1780, cuando un hombre le disparó a más de 450 yardas de distancia y con ello evitó la invasión a Carolina del Norte. Otro francotirador heroico para Finlandia, claro, y no para los rusos, es Simo Häyhä. Simo Häyhä fue miembro del Regimiento de Infantería 34 y antes un humilde granjero. Se convirtió en el francotirador más temido durante la invasión rusa en territorio finlandés. Estamos hablando de finales de 1939 y principios de 1940. Con un arma humilde, Simo fue responsable de 505 bajas rusas en un período de 9 meses, una marca que ningún francotirador ha podido superar hasta nuestros días. Aunque Finlandia perdió la denominada Guerra del Invierno, el ejército ruso perdió 1 millón de hombres del 1,5 millones que tenían tratando de invadir Finlandia. Los finlandeses perdieron un total de 25,000 hombres en ese conflicto, una prueba de su coraje y determinación, aún con todas las apuestas en su contra. Después de la Guerra del Invierno, un oficial ruso lo dijo todo. Ganamos 22,000 millas cuadradas de territorio y parece que solo es suficiente para enterrar a todos nuestros muertos. Simo Häyhä murió apenas el pasado 1 de abril de este año, a la edad de 96 años. Si nos permiten la expresión, se fue invicto. Sargento Vasily Zaitsev y todos los francotiradores de Stalingrado. Al principio, los soldados de la Alemania nazi no sabían ni su apellido, pero le temían. Zaitsev era más conocido por sus acciones. Se le hace responsable de la muerte de más de 240 soldados alemanes. La propaganda ayudó a la fama de Zaitsev y a convertirlo en héroe. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Zaitsev era ya responsable de 400 muertes. Maestro del camuflaje, unos centímetros fuera de la trinchera le bastaban para abatir el objetivo. En las leyendas históricas, se le recuerda por el duelo que sostuvo contra otro famoso francotirador, el coronel Heinz Thorvald. Los expertos sostienen que este duelo, llevado a la pantalla grande recientemente, es falso y que se le debe a los departamentos de propaganda de la época. Lo que sí es cierto es que las acciones de Zaitsev tuvieron gran repercusión histórica. Vamos, es de destacarse el hecho de haber sido tan conocido por el enemigo y siempre haber sobrevivido. Su éxito evitó que los nazis se movieran libremente y se establecieran como una fuerza invencible. Sargento Carlos N. Hatchcock II, Cuerpo de Marines, 93 muertes confirmadas. Carlos N. Hatchcock es probablemente el nombre que es mejor asociado con el francotirador modelo de los Estados Unidos. Se convirtió en leyenda por sus acciones durante y después de la Guerra de Vietnam. Las lecciones aprendidas por Hatchcock y algunos francotiradores más en Vietnam se utilizaron para reconstruir y revitalizar esta disciplina militar en los Estados Unidos. Aún hoy, su nombre sigue siendo recordado como leyenda en
entre el cuerpo de Marines. Debido a la extraordinaria naturaleza de sus misiones, es difícil seleccionar una para exponerla aquí, pero les contaremos la más recordada. Hadcock le quitó la vida a un general vietnamita bajo condiciones que solo se pueden calificar de imposibles. Por 4 días se arrastró aproximadamente 1000 yardas a campo abierto, hasta alcanzar una posición donde pudo tener a la vista al oficial oriental. Su posición y, claro, su vida estuvieron en riesgo, ya que había perros entrenados para peinar la zona. Hadcock sobrevivió únicamente con su cantimplora como sustento. Hizo su único disparo a una distancia de 700 yardas, dando en el blanco. Pero no todo terminó con matar al oficial vietnamita. Aparte, tuvo que huir de los disparos y la cacería que siguió al atentado. Al final, la misión se llevó a cabo y Hadcock vivió para contarlo. Pero con respecto a los francotiradores, no todo ha sido heroico y positivo. Revisemos los 2 ejemplos más penosos en la historia de los francotiradores en el vecino país del norte. Charles Whitman, el asesino de la Torre en Texas, y Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de John F. Kennedy. Ya no nos sorprendemos. Todos los días escuchamos las noticias. Tiroteos en las escuelas. Francotiradores cobrando vidas inocentes. Ha sucedido tan a menudo que el número de víctimas y asesinos escapa ya a nuestra memoria. Tal vez por eso sea difícil situarnos en el 1 de agosto de 1966 y comprender el terror que se vivió en aquellos días. Hay quienes dividen la historia de los Estados Unidos en 2. Antes de Charles Whitman y después de Charles Whitman. Antes de Charles Whitman, los espacios públicos en ese país eran seguros. Después de Charles Whitman, empezó la ola de brutalidad y terror. Desde la torre de la Universidad de Texas, Whitman estuvo disparando por más de 90 minutos. Desde ahí, podía seleccionar a sus víctimas. Años antes, había comentado a sus amigos que un francotirador apostado en esa torre sería letal. De hecho, la historia de esa torre se va tiñendo de rojo. En 1935, durante su construcción, un obrero resbaló y cayó más de 12 pisos. Hubo otra muerte accidental en 1950. Además, hubo un suicidio en 1945, otro en 1949 y otro más en 1961. Aún así, la torre en la Universidad de Texas simbolizó siempre el orgullo de ese estado. Hasta que llegó Charles Whitman. Whitman era el típico joven estadounidense de familia acomodada, solo que su padre era muy estricto y si perdía el control, arremetía contra su esposa y 3 hijos a golpes. Una noche que Charles Whitman llegó ebrio a casa, su padre lo golpeó y lo arrojó a la alberca donde casi se ahoga. Pocos días después, el joven Whitman se enlista en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos y llega hasta la base de Guantánamo en Cuba. Recibió varias condecoraciones y sus exámenes mostraron que tenía talento para disparar a blancos en movimiento. Después de los Marines, Whitman se inscribió en la Universidad de Texas. Es decir, que después de un padre dictador y de la disciplina en el ejército, era libre de usar su tiempo como le complaciera. Fue arrestado por cazar venados sin permiso. Acumuló deudas de juego y se rehusó a pagarlas. Además, sus calificaciones eran malas y se le retiró la beca, regresando así al cuerpo de Marines. Pero regresar a la disciplina militar no fue fácil. Hasta fue a la corte marcial por varios cargos, entre ellos posesión ilegal de una pistola no militar. Como resultado de esto fue degradado. En 1964 volvió a dejar el cuerpo de Marines. Debido a su depresión, tuvo que buscar ayuda médica. Le comentó a uno de sus psiquiatras sus fantasías de subir a la torre con un rifle y dispararle a la gente. Se vino una cadena de frustraciones hasta que Whitman estalló. Primero asesinó a su madre y a su esposa. Después hizo los preparativos para sembrar el pánico y la muerte en la Universidad de Texas. Vestido como conserje, nadie le puso atención mientras transportaba su arsenal a la torre. Este consistía de rifles y armas blancas. Asesinó a la recepcionista en turno a golpes y a 3 personas más que estaban dentro de la torre. Comenzaron los disparos y la gente trataba de cubrirse a como diera lugar. Las víctimas caían y caían. Antes de que la policía llegara a Whitman y lo matara, habían muerto 14 personas inocentes y decenas más estaban heridas. Se dice que en la autopsia, los doctores encontraron un pequeño tumor en su cerebro. Aún así, por haber pertenecido al ejército norteamericano, fue sepultado con una bandera estadounidense cubriendo su féretro. El piso de observación de la torre permaneció cerrado hasta 1999. Y el último caso que revisaremos será el de Lee Harvey Oswald. Su infancia no tuvo nada fuera de lo común hasta que Oswald y sus hermanos fueron internados en un orfanatorio, ya que su madre no pudo o no quiso ya encargarse de ellos.
Creció sin una figura paterna, ya que su padre murió poco antes de que él naciera. Antes de enlistarse en el ejército, cambió aproximadamente 20 veces de domicilio. Oswald asumió el rol de padre de su familia y se la pasaba leyendo y viendo televisión. No tenía amigos, cayó en un albergue para delincuentes juveniles y a los 17 años se enlistó en el ejército. No nos vamos a meter en la controversia de que si Lee Harvey Oswald asesinó a John F. Kennedy o no. Para eso hay infinidad de libros, teorías y películas como JFK, Fatal Deception, El juicio de Lee Harvey Oswald y Executive Action. De hecho, dicen los expertos que la película de Oliver Stone, JFK, no es exacta en la información. El hecho es que después de los disparos y la muerte del entonces presidente de los Estados Unidos, vino una persecución y se capturó a Oswald en un cine. Como este programa se llama Data, te vamos a dar unos datos no muy difundidos. En el cine donde Oswald fue capturado, se proyectaba la película War is Hell o La guerra es el infierno. La protagonista era Audie Murphy. La mamá de Oswald se llamaba Marguerite y murió en 1981. Su hermano Robert vive en Texas y siempre ha creído que Lee fue el culpable del magnicidio. Además, sostiene que su madre fue una influencia para el comportamiento de Lee. De sus dos hermanas, June usa el apellido de su esposo y es mujer de negocios. Protege la identidad de sus hijos para que no sean víctimas del estigma de su tío. A pesar de todo, trata de mantener el sentido del humor y dice que le gustó el episodio de Seinfeld donde se burlan de la teoría de la bala solitaria. Su otra hermana, Rachel, trabajó 7 años como mesera para pagar sus estudios en enfermería. Parece ser la más enterada con respecto a las teorías de conspiración y se entrevistó con Oliver Stone durante la filmación de la película JFK. Marina Oswald, su esposa, ha cambiado su punto de vista sobre las teorías del asesinato de John F. Kennedy varias veces, aparentemente influenciada por el libro o la teoría de moda. Hoy en día vive en Texas y cree que su marido era inocente, algo que nadie sabrá, y mucho menos de la boca de Lee Harvey Oswald, ya que este fue asesinado por Jack Ruby. Pese al terror que vivió Washington hace unas semanas por los ataques de un francotirador, nadie se atreve a abrir el debate sobre el control de armas. Se dice que Al Gore no perdió las elecciones presidenciales por falta de apoyo en Florida, sino por defender leyes estrictas para el control de armas. 2 años después, los republicanos han reforzado sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle y muchos demócratas se dejan fotografiar con armas de largo alcance. Una encuesta muy reciente reveló que 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a las restricciones rigurosas en cuanto a la venta de armas y que 4 de cada 10 ciudadanos confiesa tener un arma en su casa. Eso sí, casi todos apoyan la elaboración de una base de datos con huellas digitales balísticas de cada arma que se vende. George W. Bush y la Asociación Nacional del Rifle, que cuenta con 4 millones de afiliados, se oponen a esta medida porque la consideran técnicamente poco fiable y legalmente muy invasora. El actor Charlton Heston es el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, pero ni siquiera los recientes homicidios en Washington han llevado este tema a los debates políticos. Data. Este Data fue producido por el Warpic e Israel Pérez, con un guión de Roberto Muñoz. Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente le dieron vida con sus voces. Data es una producción de Radioactivo 0, 985. No contamos con servicio de copiado, pero esperen su repetición. Comentarios y sugerencias pueden enviarse a la siguiente dirección electrónica: warpic@985.com.mx. Data.